Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un placer conversar con ustedes la palabra de Dios junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Ya hemos iniciado la conversación de este maravilloso libro de Mateo. Mateo, un personaje extraordinario en la palabra de Dios, cómo él decidió seguir a Jesús después de haberse encontrado varias veces antes de ese llamamiento con él, en realidad, según vamos descubriendo y vamos a ver en esta oportunidad. Nuestro tema va a estar centrado en algunos capítulos que avanzan en el libro, especialmente porque él indica cómo comienza el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Venid a mí, o venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, dice Mateo 4:19. Qué interesante este llamado que hace Jesús. Yo creo que es el llamado que también hace a todas las personas en el día de hoy, en cualquier instante, ¿no es cierto? Venid a mí, y yo cambiaré la forma de mirar la vida, de hacer las cosas, como lo hizo con Mateo, que cambió totalmente lo que él hacía, y de un despreciado llegó a ser después un personaje extraordinario dentro del ministerio de Jesús. Ese es el sentido de venir a mí, es de alguna manera decirle a los discípulos que se dedicaran todo el tiempo a el discipulado. Y de hecho vamos a encontrar que pareciera que hubo por ahí un año en que los discípulos fueron de tiempo parcial. Y eso nos da a entender algunas de las cosas que vamos a ir descubriendo. Incluso leía acerca del nacimiento de Jesús, la fecha posible está muy lejana a la que el mundo ha colocado, que pareciera que es por allí por septiembre, pero son las cosas que no nos cambian la esencia del mensaje que quiere dejarnos el libro de Mateo. Bueno, durante esta semana vamos a considerar el comienzo de la vida y la obra de Cristo aquí sobre la tierra. Una vida que da significado también a nuestra vida. Por eso creo que es bueno comenzar por el principio, cuando aparece en escena Juan el Bautista, precursor, aquel que preparó el camino En la antigüedad se dice que cuando un rey visitaba una comarca, algún lugar, alguna ciudad, habían personas que iban delante del rey, iban preparando el camino, iban alisándolo, en fin, para que pudiera pasar por ahí. Eso fue precisamente lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino para el rey que venía a continuación. Y es interesante cómo Juan el Bautista tiene un mensaje bien definido. Dice en San Mateo capítulo 3, versos 2 y 3, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo interesante de esto, amables oyentes, es que usted piense qué relación tiene el Nuevo con el Antiguo Testamento. No sé, por allí leía acerca de un personaje que hizo gráfico a esto. Un día abrió la Biblia y sacó una hoja delante del público, la arrancó y dijo, esto nunca debería haber estado en la Biblia. Entonces uno se pregunta, ¿qué será lo que no debería haber estado? Dice, las hojas que separan el Antiguo del Nuevo Testamento. Porque para él la Biblia es una sola, no Antiguo ni Nuevo Testamento, un solo libro. Y aquí lo demuestra porque cómo hacen alusión, ¿no es cierto?, a este llamamiento de arrepentimiento, al bautismo, de la confesión, ¿no es cierto?, de los pecados. Y qué es lo que dice, cómo los antiguos, en el Antiguo Testamento, había anunciado este personaje, cómo había anunciado que él vendría, ¿no es cierto? Incluso menciona puntualmente al profeta Isaías, cuando dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Fíjate que interesante cuántos años atrás ya se había dicho. O sea, ellos no estaban ausentes de esta situación. Juan el Bautista y la verdad en el momento que es una verdad presente. Bueno,
tenemos que decir que Juan el Bautista era primo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el mensaje es interesante cómo lo proclamaba Juan el Bautista. En primer lugar, tenemos que hacer resaltar también que él denunciaba intrépidamente el mal cuando y donde quiera que lo encontraba. Él decía las cosas claras, no importa quién fuera. Recordemos que eso también fue lo que lo llevó a la muerte, porque él le dijo a Herodes que no estaba bien que él conviviera con la esposa de su hermano Felipe. Y eso le ganó la antipatía de Herodías, la esposa de Felipe y con quien estaba Herodes en ese momento, y eso hizo que ella tramara la muerte hasta que lo consiguió. Ahora, él, además de eso, él llamaba a la gente a la justicia. ¿Ah? Quiero decir, no a ser justos, ¿ah? A la justicia que el Señor nos muestra. Además, tenemos que considerar de que el mensaje, o mejor dicho, Juan, venía por mandato de nuestro Dios. Desde su nacimiento había sido llamado, digamos, antes de su nacimiento había sido llamado, ¿no es cierto?, a este ministerio realmente sagrado. Ahora, él hace énfasis puntualmente en los conceptos del Jesús, el que iba a venir, porque él era el precursor. Y hay textos que dicen, como tú decías ahí, cómo era fuerte el llamado. Dice, por ejemplo, dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mira, esto es fuerte, en cualquier idioma que tú lo pongas, es fuerte. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, leo capítulo 3, versículo 8, pero también se centra en el que iba a venir y que él estaba anunciando. Versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, y aquí viene el énfasis, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, de alguna manera la predicción de lo que iba a hacer Jesús cuando viniera, pero lo interesante es cómo le da énfasis que este personaje que viene, ¿no es cierto?, yo en realidad estoy haciendo la función que me dieron, pero él, dice, bautizará en agua para arrepentimiento, que es el llamado que de alguna manera se está haciendo y se ha hecho siempre a las personas, arrepentirse, hacer un cambio de actitud, un cambio de vida, ¿no es cierto?, hacia Dios. Ese es el llamado que está haciendo este personaje Juan el Bautista, y así lo está presentando Mateo en su libro que estamos estudiando. Bueno, tenemos que decir que Juan el Bautista realmente preparó el camino del Señor, porque el mensaje que él les entregó fue un mensaje que les hacía meditar en su propia situación. Cuando trata mal a aquellos religiosos que se creía, o ellos creían, mejor dicho, se autoengañaban creyendo de que lo que ellos hacían estaba bien y prácticamente los hacía aptos para el reino de los cielos, él les habla claro y le dice que ellos están engañando. Claro. ¿Qué nos enseñó, dice, de a huir de la ira venidera? Este es el enfoque que Mateo está dando, ¿no es cierto?, a los primeros pasos que Cristo está dando en la tierra, cómo es presentado y cómo tuvo un personaje tan importante como Juan el Bautista, que fue preparando el camino del Señor. Amables oyentes, gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos pronto. Las palabras de Juan deberían hacer eco también en nuestros corazones. Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Estamos prontos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos preguntarnos, ¿estoy preparado? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.